diamante Iván Pereira y por supuesto, muy buenos días y gracias Arturo por esa presentación, de verdad que un día más emocionada por lo que viene, ¿verdad? Y pues bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por conectarse, por acudir a la cita y pues bueno, efectivamente como bien lo acaba de comentar nuestro diamante Iván Pereira, el día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia, sin embargo, la definición de resistencia dice la acción de resistir o resistirse. Entonces, él se refiere a esa resistencia que como networkers, pues necesitamos tener, insiste, resiste, persiste, pero el día de hoy vamos a hablar de otra resistencia. De verdad que, bueno, pues claro que la primera es súper importante y nosotros sabemos que esta es una carrera, pues no solamente de velocidad, sino de resistencia. Dicen, no es una carrera de velocidad, pero sí de resistencia, porque a veces puedes ir muy rápido, sin embargo, la cuestión es que a veces somos como esos caballos que salen desbocados y van y avanzan y avanzan y avanzan y de repente, ¿qué pasó con ellos? Ya no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no resistieron, porque de alguna manera pues se desviaron en el camino. Entonces, pues bueno, ese es un tipo de resistencia. El día de hoy no vamos a hablar de esa resistencia, vamos a hablar de la acción de resistirse. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, siguiendo la línea de lo que veíamos el día de ayer en nuestra mentoría millonaria acerca de la disciplina, acerca de si ya me están diciendo en estas mentorías lo que tengo que hacer, qué es lo que evita pues que yo me pueda pues llevar todo lo que aquí aprendemos a la acción. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y pues bueno, gracias por un día más, porque pues no podemos avanzar sin antes agradecer porque estamos aquí. Y pues bueno, aquí como bien dice, cómo vencer la resistencia y por fin lograr tus metas. Porque si nos damos cuenta, la acción de resistirse es como esa fuerza que impide que nosotros pues podamos avanzar y definitivamente pues es una herramienta que hoy pues no la estamos llevando de manera correcta, porque fíjense algo aquí importante, nosotros aprendemos algo, el aprender algo lleva dos partes, uno es preparar el terreno, que es la parte metafísica, es decir, aquella. Y eso es lo que nosotros aprendemos aquí en mentorías. Ayer escuchábamos, pues, nos pagan por estar, nos ayuda a que podamos hacer el negocio, pero no es el negocio. El aprendizaje se da cuando se detectan y corrigen errores. Ahí es cuando nosotros estamos preparando ese terreno. Ahora, y la parte física es la parte material, es el sembrar semillas, eso es la parte del proceso que nosotros estamos llevando. ¿Y qué quiere decir? Cuando hay personas haciendo, ejecutando, implementando, entonces esto, cuando unimos las dos partes, que es la parte física, la que nos da ese entusiasmo, la metafísica y la física, que es el proceso, es la ejecución de lo que vamos a hacer, eso nos va a producir consecuencias intencionales para el logro de nuestras metas. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la parte más fácil es sentarse frente a la computadora, sentarse, frente a tu celular y pues escuchar, entonces dices, pues yo sigo preparando el terreno, yo estoy entusiasmado por lo que viene, pero cuando la mentoría termina, cuando la capacitación, el entrenamiento, el evento termina, pues ahora ya es momento de pasar a la segunda parte, que es ese proceso de ejecución, y ahí es cuando ya las cosas se empiezan a poner difíciles, porque no es lo mismo estar sentado que llevarlo a la práctica. Entonces, hoy que estamos a día 31, estamos cerrando un mes, yo no sé si a ti te ha pasado que hoy cuando volteas a ver tu centro de negocios y ves tus puntos y dices, ¿por qué no di ese extra? ¿Por qué no di esa presentación de más? ¿Por qué no hice esa llamada extra? Y como en alguna mentoría también lo dijo nuestro diamante,
lo que no hayas hecho en todo el mes, no lo vas a lograr en 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque tuvimos todo el mes. Si se dan cuenta, nuestra mente al día primero estaba súper preparada. Pero ahora ya que dices, no, pero pues ya está terminando el mes, pues, pero ahora sí el próximo mes le voy a echar ganitas. Entonces, queda ese, dejo de decir, ay, pero ¿por qué no hice un extra y por qué no hice lo que tenía que hacer? ¿Dónde estaba mi agenda? ¿Por qué no di otra presentación? No logré mi meta. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que iniciando el mes inicias con toda la fuerza y ya después como que no sabemos qué pasó con todo eso? Porque resulta ser que las metas no se concretarán solas. No basta con que tú lo desees, no basta con que tú quieras si no nos estamos moviendo para que eso sucede. Entonces, cambia tu enfoque. ¿Por qué no hice tal o cual cosa? Eso no nos va a ayudar absolutamente nada. La pregunta más reveladora es, ¿qué puedo aprender de lo que pasó? Si ya se te fue el mes, si ya se me fue el mes, el día de hoy, ponernos a pensar en todo lo que no hicimos no nos va a ayudar absolutamente nada. Entonces, el día de hoy el enfoque tendría que ser, ¿qué puedo aprender de esto para que mi próximo mes mis resultados sean diferentes? Entonces, de nada te sirve desperdiciar más tiempo lamentándote. Hoy te invito a que reflexiones. Decía Albert Einstein, definitivamente la solución a un problema tiene que ver con 55 segundos en los que te detengas a reflexionar, a analizar, a ver qué es lo que sucedió y los otros 5 segundos restantes tú tomes esa decisión de entonces emprender. ¿Por qué? Porque si sigues haciendo lo mismo y no te detienes el día de hoy a pensar qué es lo que está pasando en mi negocio, qué es lo que está pasando en mi vida, lo más seguro es que va a llegar el mes de septiembre y tú no vas a tener esa libertad que deseas, porque nosotros aquí estamos para trabajar por una libertad. Nos enamoramos de una palabra llamada libertad. La cuestión es que la libertad se tiene que trabajar todos los días. Entonces, reflexiona hoy sobre las excusas. Lo importante aquí es péscate en el momento en el que tú estés dando esas excusas y entonces empieza a hacer un ajuste en tu plan para que podamos llevarlo con un sentido positivo y productivo a lo que queremos lograr. Entonces yo te diría, tú ya tienes tu fecha de diamante, tú ya tienes tu fecha de tu siguiente rango. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros nada más tenemos un deseo, tenemos pues un sueño que queremos cumplir, pero si no tiene fecha, pues no es más que una ilusión. Necesitamos seguir nuestra agenda. Como emprendedores, como networkers, nosotros necesitamos guiarnos por una agenda, porque si no tenemos ni agenda, lo más seguro es que por eso se nos va todo el mes. ¿Por qué? Porque creemos que, ay, faltan 30 largos días, pero cuando menos te das cuenta en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en cierre de mes. Entonces, para muchos es así de, ay, pero si tan solo tuviera más tiempo, sí lo tuviste desde el día 1. La cuestión es que no lo aprovechamos. Entonces, hoy yo te invito a eso, a la reflexión. La gente con metas triunfa porque saben a dónde van. Simplemente todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos la misma oportunidad. La cuestión es, ¿tú sabes a dónde vas? Simplemente con que tú delimites hacia dónde quieres llegar, ya llevas el 50%, porque de nada sirve que te muevas si ni siquiera tienes una dirección. Y pues bueno, aquí arrancamos con este tema. La verdad es que yo desde que lo escuché fue algo que me apasionó y claro que me identifiqué con esto, porque la mayoría de nosotros tenemos vidas, dos vidas, la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre ellas dos se encuentra la resistencia. Entonces, imagínate, a ver si te identificas con esto, sígueme. Una es la vida que hoy tenemos, la casa en la que vives, la pareja que tienes, los hijos que tienes, la comida que comes, o sea, toda la vida en esta en la que cada uno está, esa es una vida. Pero hay otra vida
en la que pensamos que cómo deberíamos estar o cómo quisiéramos estar o cómo visualizamos que quizá y si nosotros hiciéramos algo diferente en este negocio, nos podría dar esa vida que quisiéramos. Entonces estamos viviendo dos vidas, la física y la mental, la que estamos construyendo con nuestros sueños. Y claro que esa vida no va a llegar simplemente con imaginarla. Entonces, entre esas dos se encuentra la resistencia. Este autor, Steven Pressfield, dice, la resistencia es lo que separa la vida que vivimos de la vida que queremos vivir. Yo te puedo asegurar que si hoy estás aquí conectado es porque tú aspiras a algo más, aspiras a esa vida que está en tu mente y que sabes ya existe. La cuestión es, no basta con imaginarla, necesitamos trabajar por ello. Y eso es algo importante que por eso estamos aquí. Si tú hoy tuvieras la vida de tus sueños, la vida que tú siempre has deseado, quizá y ya ni te conectarías. Estamos en una industria en la que tenemos a una persona, a un diamante que está viviendo la vida de sus sueños y nos muestra una ventanita de cómo podría ser también nuestra vida si tan solo nos atreviéramos a quitar esa resistencia que es lo único que los separa. Entonces, ahí es algo importante. La resistencia es la fuerza más tóxica del planeta, dice este autor. Es la fuerza más tóxica del planeta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, simplemente es como esa fuerza que yo quiero, pero ¿por qué no lo has logrado? Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando y espero que hoy te quede súper claro porque estamos en uno de los mejores momentos para que entonces hagamos algo diferente. Porque si sigues haciendo lo mismo, si yo sigo haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado y vamos a estar en las mismas. Entonces, aquí hoy yo te invito a esto. Si puedes conseguir un libro que se llama La Guerra del Arte, no es el arte de la guerra, ese es otro libro que también está muy interesante, pero no, este es La Guerra del Arte, es un libro muy pequeñito, muy reciente acerca de toda la resistencia, que es un tema fundamental para que para quitar, para dejar de pelear con esa resistencia y entonces lograr nuestras metas. La resistencia es un miedo irracional que se manifiesta cuando a pesar de saber lo que tienes que hacer, encuentras todas las excusas posibles para no hacerlo. Porque si se dan cuenta, todos los que estamos aquí en Mentoría Millonaria sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que hay que hacer una lista, sabemos que hay que hacer una llamada, sabemos que hay que clasificar la lista, sabemos que hay que hacer invitación, sabemos que hay que presentar, sabemos que hay que contactar. O sea, todo eso ya lo sabemos. ¿Por qué no hablamos de eso en estas mentorías? Pues porque es algo que ya lo sabemos. La cuestión es, si ya lo sabemos, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque si hoy no estamos teniendo el resultado que queremos, simplemente no es que las estrellas no estén alineadas o que todo esté en tu contra o que todo está confabulando para que tú no tengas éxito. Eso es lo que nuestra mente nos cuenta, pero en realidad es que no tenemos la actividad que se requiere para que entonces simplemente pongamos metamos a la actividad, digamos, pues las herramientas que necesitamos, las actividades, las habilidades necesarias para entonces lograr un resultado. Y fíjate cómo la resistencia tiene muchas ramitas y si tú identificas alguna de las que están por aquí, de verdad que te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque así es como se disfraza. Así es, y digo, son muchísimas, estas solamente son algunas de cómo se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cualquier distractor con tal de no enfrentar tu vida y lograr tus metas, eso tiene que ver con resistencia. Entonces, si nos damos cuenta aquí, dice miedos, excusas, ansiedad, procrastinar, flojera, fugas emocionales, enfermedades, depresión, sexo en exceso, masturbación y chismes, Netflix, series, demasiado tiempo en Facebook, en Instagram y definitivamente lo único que estamos haciendo es
evadir lo que tenemos que hacer. Levante la mano quien se ha identificado por lo menos con alguna de ellas, porque si nos damos cuenta y lo identificamos, ya tenemos una parte súper importante. Dicen que cuando tú identificas y el darte cuenta, prácticamente ese es el paso número 1. Tú no podrías cambiar algo en tu vida si no identificas que lo tienes y no te das cuenta de ello. Entonces, eso es algo importante. Ahora, si ya vimos todo esto que está aquí, tú dices, híjole, como que si me identifico con alguno, tú te vas a dar cuenta, la resistencia no es un elemento externo, es decir, la resistencia está dentro de nosotros, es una fuerza que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestra mente nos juega muchas malas pasadas en las que nosotros mismos empezamos a generarnos historias de por qué no estamos avanzando, simplemente con la finalidad de justificar, con la finalidad de pasar como víctimas. Entonces es ese enemigo dentro de nosotros mismos el que no nos permite. ¿Por qué? Porque una es la historia y otra es la historia que tú te cuentas. Entonces nosotros vamos a responder. ¿Por qué? Por la historia que nos estamos contando. ¿Y quién nos está contando esa historia? Pues nuestra mente es la que nos dice, date cuenta cómo es complicado, date cuenta cómo es difícil, no lo vas a lograr, ay, hay mucho tiempo, no te preocupes, hay más tiempo que vida. Y entonces el tiempo se nos está pasando y cuando vemos nuestro resultado, y ahí es algo que no nos gusta, por eso es más fácil abandonar, por eso es más fácil culpar, por eso es más fácil entretenerse en otras cosas que lograr nuestro objetivo. Entonces, la resistencia tiene un único objetivo, evitar que hagamos nuestro trabajo creativo. Si nosotros nada más hiciéramos lo que nos corresponde, lo que sabemos sin pensar, sin darle oportunidad a esos pensamientos que nos llegan de repente y que nosotros les hacemos demasiado caso, si nosotros simplemente nos dejáramos llevar por lo que está sucediendo en nuestra vida, al decir, yo me estoy enfrentando conmigo mismo, no hay enemigos afuera, nadie te está haciendo daño, nadie está confabulando para que tú no crezcas, simplemente cuál es la historia que tú te estás contando. Llegaste al network marketing con una historia de desesperación, de angustia y dices, no, pues es que me ha costado tanto, es que si tuvieras la vida que yo he tenido, entonces me entenderías. ¿Y sabes? Sí te entiendo, pero no te la compro. Porque si tú vieras cómo ha sido mi vida, también te darías cuenta que no es tan diferente a la tuya. También he tenido mi propio proceso y también he vivido como víctima, también he culpado, también he hecho, para mí se me ha hecho más fácil como recargarme en otra persona y culpar a alguien más de lo que a mí me corresponde. También lo he hecho. Quizá sea una parte que tú no conozcas de mí, pero ¿sabías que yo estuve algunos años en grupos de AA, en grupos de cuarto y quinto paso, porque yo no me hacía responsable de mi propia vida? En ese momento yo lo único que quería a veces era desaparecer porque yo me resistía a que yo podía lograr algo diferente en mi vida. Y si tienes un problema, el primer paso es reconocerlo y aceptarlo. Si tú hoy no aceptas que el éxito es 100% tu responsabilidad, no va a pasar absolutamente nada, pero lo mismo pasa con el éxito, la felicidad, tu estado de ánimo, eso solamente depende de ti. Yo recuerdo que a veces lo único, ¿y por qué conozco tanto este tema acerca de la resistencia? Porque simplemente la resistencia es un ego que está disfrazado. Detrás de la resistencia hacia algo es el ego que te miente y es el ego que no te permite que tú vivas la vida de tus sueños. Y entonces estamos ahí, dentro de esa resistencia, la vida que tienes y la vida que quisieras tener, la resistencia y el ego es lo que se manifiesta. Yo recuerdo que cuando llegué a ese grupo de AA, yo decía, pero ¿qué hago aquí?
¿Por qué? Porque a veces lo único que nos separa de que podamos lograr una vida diferente es el ego. Y yo decía, no es posible que yo, o sea, siendo yo, imagínate el ego que yo traía en ese momento y yo sentía que nadie me podía mostrar algo, que nadie me podía enseñar. ¿Por qué? Porque cuando no estamos dispuestos a aprender y a dejarnos guiar por quien sabe, y a veces para todo vamos a encontrar mentores, para todo vamos a encontrar maestros, y a veces cuando no tenemos la vida de nuestros sueños, ¿por qué? Porque simplemente nos estamos mareando nosotros mismos, es ahí cuando es más fácil buscar culpables. Entonces yo recuerdo que cuando llegaba a ese grupo yo decía, yo no sé qué estoy haciendo aquí, y siempre me decían, Flor, tienes una vida perfecta, y yo decía, bueno, es que yo no sé qué parte de la vida ves tú, porque yo veía la parte oscura y la parte negra y la parte que no me gustaba y no me hacía responsable, y me decían, vas a terminar agradeciendo todo lo que ha pasado, porque entonces la vida te está poniendo en un punto donde te hace mucha falta humildad. Y yo decía, bueno, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿quién es como para que me venga a decir a mí? Pero sabes que me di cuenta de algo. Simplemente a veces tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, porque no es fácil aceptar que simplemente no sabemos hacer las cosas. Y eso habla de mucha soberbia y eso habla de mucho orgullo. Y mientras no quitemos eso, no vamos a avanzar. La competencia no es con el otro, la competencia es contigo mismo. ¿Qué tan bueno o qué tanto te está superando de la persona que eres hoy, de la persona que eras ayer? Entonces, el miedo no se puede superar, pero una vez que pasas a la acción, el miedo disminuirá. Domina tu miedo y ganarás a la resistencia. Yo recuerdo que a mí me decían, tienes que estar aquí en el grupo todos los días, de lunes a domingo, no importa qué, no importa quién. Y yo decía, no, 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 si al caso voy a durar unos 2, 3 meses. Y sabes, me di cuenta que mi problema era tan grande porque a veces simplemente el no aceptar la vida que tenemos es un problema. El pensar que somos víctimas de las circunstancias es un problema. Y yo me di cuenta que yo no sabía vivir, pero había alguien que vivía como yo quería que viviera o que se sentía como yo quería sentirme, lo que yo quería sentir en ese momento. Y yo decía, solo por hoy es un proceso, no voy a pensar, no voy a cuestionar y solo voy a ir a vivir el día de hoy. Y así pasaron 4 años ininterrumpidos, 4 horas todos los días, y me sobran dedos de la mano para decirte cuántas veces falté. Ahí hubo disciplina, ¿por qué? Porque cuando lo que tú quieres lograr es más grande que tu resistencia y que tus miedos, no importa por lo que tengas que pasar. Si hoy no hemos llegado a diamante, es porque en el camino hay cosas más importantes que la mente nos está jugando. El que dice, eso no es tan importante, pues si ya ganas un poquito, ya ni debes. Entonces, esas son justificaciones que la mente nos pone para no avanzar. Entonces, la resistencia es una manifestación de nuestro ego, nuestra creatividad es una manifestación de nuestro ser. Cuanto más crecemos, menos vamos a necesitar a nuestro ego. Es por esa razón que el ego crea la resistencia. Si hoy te está costando hacer esa llamada, si hoy te está costando hacer tu lista, si hoy te está costando hacer ese contacto, si hoy te está costando levantarte a las 7 a entrenar, si hoy te está costando conectarte a una presentación, hoy te tengo una noticia. Tienes un ego hermoso, que es lo único que no te ha permitido avanzar. No hay nada que esté en tu contra, simplemente eres tú. Fíjate nada más, qué fuerte saber que eres tú el único obstáculo por el cual hoy no tienes la vida de tus sueños. Pero qué buena noticia, porque si eres tú, entonces ya sabes contra quién pelear, ya sabes contra quién luchar, porque todo está en ti. Simplemente a veces la mente, ¿qué parte de tu mente estás escuchando? ¿Tu mente te está ayudando o tu mente te está perjudicando? ¿Te ayuda o te perjudica escuchar a tu mente?
Si te está perjudicando es porque no estás avanzando. Y si te está ayudando, estás aquí conectado porque sabes que no te puede ganar. Y esa es la resistencia. ¿A qué le tiene miedo una persona creativa? Simplemente los emprendedores del siglo XXI, fíjate a qué le tenemos miedo. Miedo a ser o parecer egoísta. Es que, ¿qué tal que si tengo éxito y mi familia se vaya a alejar de mí? Porque aparentemente tú dices que no, pero claro que sí. Miedo a fracasar, es que me vayan a decir que no, me vayan a rechazar. Miedo a hacer el ridículo. Cuando yo aprenda a hacer todo bien, es cuando ahora sí lo voy a hacer en serio. Miedo a lanzarse al vacío. ¿Por qué? Porque de alguna manera dices, híjole, pero es que, ¿cómo me voy a enfrentar tan solo? El miedo al teléfono, yo te aseguro que es un miedo real. Nosotros no hacemos el negocio, no porque no querramos, sino porque no sabemos cómo. Pero lo peor es que cuando ya sabes cómo, nos seguimos engañando. Y eso es como intercambiar espejitos por oro y plata. Ya te sabes esa historia, no la voy a contar. Sin embargo, los espejitos es esa satisfacción momentánea que te da el que te conectes a Netflix, el que te da que estemos justificando, el que te pongas a hacer otras cosas que en nada te van a ayudar a tu propósito. Entonces, pues total, ahorita estoy relajado, eso lo empezamos a desviar en adicciones, en cosas que no nos producen a largo plazo, pero nos dan una satisfacción momentánea. Yo quisiera hacer mis llamadas ahorita, pero la película está tan interesante. Entonces preferimos dejar de hacer las llamadas por irnos a ver la película. Entonces los triunfadores no se someten a gratificaciones instantáneas, invierten en el pago a largo plazo. ¿Tú crees que cuando yo llegué a ese grupo de AA, yo tuve una satisfacción momentánea? No. Claro que no, y hubo muchísimas veces que yo me quise ir y mi ego me decía, pero tú no tienes ninguna necesidad de estar aquí. Empezaba a juzgar, empezaba a criticar, pero había algo en esas personas que yo decía, yo necesito estar aquí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi vida era ingobernable. Algún día ya haré una mentoría de cómo ha sido todo ese proceso y así como nuestro diamante Iván Pereira nos platica acerca del networker aplicado a la cancha, yo te lo voy a decir, el networker aplicado desde una tribuna, porque así es como yo aprendí. Yo aprendí que a veces hay que someternos y es algo que no nos gusta, pero hay que hacerlo, porque en tanto que no aceptemos que no tenemos la vida que quisiéramos, pero estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo, si no lo hacemos así, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, la resistencia es miedo en su más grande expresión. Obviamente sabemos que el miedo no va a desaparecer y que nosotros tenemos que aprender a actuar a pesar del miedo. Escuchaba ayer a un orador que él decía, yo tengo 45 años dando conferencias y todavía me sigo vomitando antes de entrar al escenario porque el miedo sigue ahí. ¿Y tú crees que no da miedo pararse frente a esta computadora y dar una mentoría? Claro que da miedo. A mí me sigue dando miedo. Cuando te paran, te pasan frente a un escenario a exponer algún tema, claro que da miedo. Una persona que diga, yo ya me quité absolutamente el miedo, le has perdido el respeto a tu público. ¿Por qué? Porque entonces no te estás entregando como realmente se necesita para que puedas conectar con la vida de otra persona, porque finalmente estás hablando de lo que ha sido tu propio proceso. Cada uno va a vivir su propio proceso, pero el miedo sigue ahí. Entonces, no puedes ganar la guerra contra la resistencia. Cada día se librará una nueva batalla que tendrás que intentar volver a ganar, porque todos los días se va a presentar algo y todos los días, en cuanto suena tu despertador, en cuanto abres los ojos, ahí está la resistencia. Me quedo 5 minutos más
o me levanto. Y ahí está todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de que tú te des cuenta quién controla tu vida. Tú controlas tu vida o tu vida te controla a ti. El miedo no es malo, simplemente date cuenta, el miedo es un indicador y muchas veces nos dice qué es lo que tendríamos que hacer. Si te da miedo hacer una llamada, ojo, porque es el indicador de lo que tú ya sabes, qué es lo que te va a ayudar a que entonces tú avances, porque este es un negocio de personas, es un negocio de contactos, y si no estamos contactando una persona más, ¿qué te hace pensar que tus resultados llegarán? Y así se puede pasar 1 año y medio, 3 años, 4 años, 8 años, y mientras no hagamos lo que nos corresponde, no va a suceder absolutamente nada. Es el miedo a convertirnos realmente en la persona que dentro de nosotros sentimos que podemos llegar a ser. Porque si te da miedo, felicidades, felicidades si te da miedo, felicidades si hoy estás teniendo esa resistencia, porque sabes en qué lugar se encuentra la resistencia, a la orilla de tu zona de confort. Ahí es donde está la resistencia, simplemente en esa decisión de decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Voy o no voy? Ahí es donde está esa resistencia. Y si hoy te está costando llevar a cabo tu negocio, felicidades. Porque estás saliendo de tu zona de confort, porque te estás estirando, porque no hay resistencia donde te sientes cómodo. Ver una película, no hay resistencia. Tener sexo desmedido, no hay resistencia. Masturbarse todo el día, no hay resistencia. Adicciones todo el tiempo, no hay resistencia. Ahí hay placer. Pero mientras tú te sigas dejando llevar por el placer momentáneo, tus sueños, lo único que está pasando es que se siguen empolvando. Entonces, esto se trata simplemente, primero, ubícalo, date cuenta dónde estás y solo hay un arma para ganarle a la resistencia y es la acción. No lo pienses, simplemente acciona. Si hay que hacer llamadas, no lo pienses, porque si lo piensas, lo empiezas a racionalizar. ¿Es normal tener resistencia? Sí. Es normal y nos pasa a todos porque estamos vivos y porque estamos en esa lucha y en esa batalla entre lo que quiero y lo que hoy estoy viviendo, lo que podría ser y lo que hoy es. Claro que hay resistencia y se vale, pero las personas que tienen más posibilidades de éxito no son las que trabajan más duro o son más inteligentes, sino las que trabajan con más valentía a pesar de la resistencia. No importa cuánto trabajes, si no lo estás haciendo de manera inteligente. Entonces, hay un autor, Richard, que él nos dice que simplemente la unidad es plural y equivale a 2. Y ahí tenemos un ejemplo donde dice, tú no puedes creer que todo es igual, simplemente si hay arriba es porque hay un abajo, esa es una unidad, el yin yang. Cuando nosotros decimos delgado, gordito, esa es una unidad, no podríamos hablar de un oscuro si no hay un claro, de un negro si no hay un blanco, alto, bajo, todo tiene una dualidad, son 2 partes que vamos a llegar a la unidad. Entonces, hablando de la resistencia, dice, tú no puedes decir que absolutamente nada se antepone, porque si se antepone es precisamente porque ahí logramos la unidad. Entonces, dice, la unidad necesitamos 2 partes. Es un compuesto de 2 partes y en nuestro caso en el network marketing, en lo que estamos haciendo aquí como mentores, ¿cuáles serían esas 2 partes? Uno, es el entusiasmo. Ese lo estás adquiriendo en las mentorías. Estamos preparando el terreno. Es la parte metafísica en tu mente de la que hablamos al principio. Pero la otra parte es el proceso, es tomar acción. Si no, no estamos llegando a esa unidad para que podamos lograr lo que nosotros queremos. ¿De qué te serviría preparar el terreno si no vas a sembrar la semilla?
Muchas personas se la pasan preparando el terreno y preparando el terreno y preparando el terreno, y cuando vamos a sembrar la semilla, eso es tomar acción, eso es vivir tu propio proceso. Hay personas que dicen, yo cuando sepa todo es cuando voy a arrancar. Nada más que yo sepa todo, voy a iniciar. Pero sabes, a aprender se aprende en el proceso, a aprender se aprende haciendo. No hay otra manera de que podamos vencer esa resistencia si tú no lo llevas a cabo, si tú no lo llevas a la práctica. Y eso es algo súper importante, que si eso te queda claro el día de hoy, simplemente vas a pasar de la zona de confort a la zona desconocida. Y aún así, ¿sabías que lo desconocido da miedo? Precisamente por eso, porque no sabemos qué hay del otro lado. Pero hoy te puedo decir, en lo desconocido es el lugar donde ocurren los milagros. Es el lugar donde Dios puede trabajar contigo para juntos hacer un milagro con tu vida, porque Dios ya ha hecho muchos milagros en tu vida. La cuestión es que sigues, ¿a quién le sigues escuchando? Date la oportunidad de meterte a la otra zona, a la zona de lo desconocido, a la zona mágica, a esa zona donde los sueños se vuelven realidad, donde no estás solo. Y hay esta frase de San Agustín que me gusta mucho que dice, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. La acción es la llave fundamental de todo éxito. Si nosotros no tomamos acción y nos seguimos escuchando a nosotros mismos, vamos a terminar como nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la trampa de la resistencia. Hoy no intercambies esa satisfacción momentánea por la vida de tus sueños. No intercambies ese oro y esa plata y ese diamante por esos espejitos que te puedan dar. Simplemente toma acción enfocada, toma acción en lo que sabes que te va a llevar a un siguiente nivel. Simplemente confía. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos intercambiando espejitos por esa plata y por ese oro, estamos intercambiando nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestra libertad financiera, y ahí no sucede absolutamente nada. La zona de los milagros está simplemente a una decisión. Yo recuerdo a un mentor que siempre decía, Flor, no cuentes tus dolores de parto, muéstrame al niño, porque a veces estamos más en esa historia que nos estamos vendiendo que en el resultado que podemos dar. No importa la vida que hoy tengas, no importa por lo que hoy hayas pasado, si tú hoy te decides que septiembre va a ser un mes diferente, vamos a estar celebrando una libertad verdadera tú y yo. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de que nos pongamos a producir. La productividad eleva la moral. Cuando tú estás deprimido, cuando no sabes qué hacer, simplemente ponte a producir. Es ahí donde tú vas a poder tener algo diferente en tu vida. ¿Por qué? Porque simplemente estás tomando acción. Siempre habrá una buena razón para abandonar y siempre habrá una buena razón para seguir adelante. Tú decides cuál buena razón seguir. Simplemente hazlo, hazlo, no lo cuestiones, no estés pensando qué es lo que va a suceder nos lo están mostrando. Del otro lado de esa zona de confort, una vez que empieces a atravesar esa resistencia, ahí está la vida de tus sueños. Hoy atrévete a decir, me encanta lo desconocido, me encanta estar con Dios, me encantan las posibilidades infinitas, me encanta manifestar mis metas, me encanta alcanzar mis sueños, porque en lo desconocido es donde los milagros ocurren. Espero y sea de su interés, de su agrado, el que ustedes puedan simplemente hoy tomar la decisión y juntos podamos lograr un septiembre extraordinario, porque lo mejor está por venir. Por mi parte es todo. Mi nombre es Flor Loyola. Que tengan un día extraordinario. Saludos.